Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de una moneda contramarcada, una perra gorda, una moneda de 10 céntimos que tiene una marca privada, hecha por alguien en principio anónimo, que indica Rosita. Es una moneda que no tiene tampoco mucho valor, desde luego no económico, tampoco demasiado valor numismático, pero que encierra una bonita historia detrás, como muchas veces ocurre con estas monedas contramarcadas de manera privada. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de las contramarcas privadas? Bueno, pues esto es algo que se hizo, digamos, de manera más o menos general o común, pues a finales del XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ya han aparecido varias de estas contramarcas privadas pues en el blog numismático, ¿no? Hace ya años que hablaba del resello sufragista inglés, ¿no? Este resello que pedía el voto para las mujeres a principios del siglo XX, muy a principios, ¿no? En el cambio de siglo. Bueno, es un resello bastante conocido. De hecho, el Museo Británico lo citó como uno de los 100 objetos del Museo Británico, nada menos, y luego hace poco pues se emitió una moneda inglesa que estaba conmemorando este voto para las mujeres, estas sufragistas, ¿no? En el contexto de guerras, también he hablado varias veces en el blog numismático, hablábamos de los Sortes-Norter, que eran billetes que firmaban pues, los compañeros generalmente de la aviación, ¿no? Generalmente pilotos o personas que estaban trabajando con estos pilotos y que un poco para formar equipo firmaban billetes unos a otros que luego se repartían. También son típicas las contramarcas políticas hechas durante pues, la Segunda República de España y también durante la Guerra Civil. Bueno, estas contramarcas muchas veces tenían un carácter subversivo, pues marcaban las siglas de algún partido político, como pudiese ser la CNT, la FAI, o indicaban así el no votes, ¿no? Pues un mensaje subversivo. También ha habido algunos casos de estas contramarcas privadas que tenían un carácter, de nuevo, más privado. O sea, no estaban buscando una subversión política o digamos, crear una hermandad entre soldados, sino un uso más bien privado. Hablábamos de uno muy interesante, un 2 gulden y medio, que seguramente ha sido grabado por un prisionero en los campos japoneses e iba citando, ¿no? cada campo por el que este hombre pasaba. Y también, bueno, pues también cité uno muy divertido, que, bueno, no solamente es un ejemplar, sino que ha habido varios ejemplares donde indican Felipe Guzmán es un cornudo, ¿no? Pobre hombre este Felipe Guzmán, que no hacía más que aparecer en monedas llamándole cornudo. Bueno, pues todo esto son casos de alguna persona, en principio anónima, que grabó una moneda y en esa moneda, bueno, pues tiene un uso que no es el puramente monetario, sino este uso es, pues eso, pues subversivo por un lado, político por otro, para crear una hermandad. Y aquí en este caso tenemos otro uso distinto, un uso muchísimo más bonito, aunque nos lleva a tiempos más tristes. Y para ello vamos a hablar, antes de nada, de la persona que seguramente fuese quien grabó esta contramarca, ¿no? en una moneda. Este hombre se llamaba Pedro Montoya Bernal. Y este hombre era un muchacho procedente de Murcia y que vivía en Hospitalet de Llobregat. Ahí el hombre pues trabajaba como carpintero en la fábrica de automóviles Ford, porque bueno, en esa época los coches tenían mucho de madera, ¿no? Entonces, bueno, pues hacían falta carpinteros. Y ahí estaba el bueno de Pedro Montoya trabajando en Hospitalet de Llobregat. Además, este hombre era anarquista y tenía unas fuertes convicciones políticas. En época de la Guerra Civil es difícil tener convicciones políticas y que éstas no fuesen fuertes, ¿no? Cuando estalló la guerra, él tenía 16 años, así que bueno, pues no fue al frente, ni fue llamado a filas, ni nada por el estilo. Entiendo yo que él se quedaría en Hospitalet de Llobregat, pues trabajando como carpintero, y el que sí que fue a la guerra fue su hermano mayor. Era una persona que estaba dentro de un grupo de acción anarquista en
en La Torrasa. La Torrasa es un barrio de Hospitalet de Llobregat. Bueno, pues se ve que se habían coordinado entre unos cuantos jóvenes pues para crear este grupo de acción anarquista. Pedro Montoya, como digo, él sigue trabajando, él no iba a la guerra, pero también estaba vinculado a estos movimientos anarquistas, era parte de las Juventudes Libertarias. Y entonces, bueno, pues en cuanto cumplió 18 años, que los cumplió en diciembre de 1937, pues Pedro simplemente se alistó como voluntario y se marchó al frente. Y aquí, bueno, ya de entrada hay que indicar que Pedro era una persona muy valiente, porque ya para diciembre de 1937 la cosa no pintaba tan bien para el bando republicano, por un lado, y por otro lado hay que recordar que ya había habido esta ruptura entre anarquistas y comunistas dentro del bando republicano, o dentro de la zona republicana o del gobierno republicano, que alguna vez me han dicho que no era un bando. Bueno, vale, pues el gobierno republicano, ¿no? Ya sabemos que hubo estos sucesos en mayo de 1937 en Barcelona, donde, bueno, básicamente los comunistas o los marxistas se hicieron con todo el poder dentro de este Estado republicano en guerra. Bueno, pues con todo y con esto, Pedro Montoya se alistó voluntario, como digo, y le asignaron en la 116ª Brigada Mixta. Y muy pronto le mandaron a la batalla de Teruel, una batalla que, bueno, como bautizo de fuego tuvo que ser tremendo, porque fue muy, muy dura la batalla de Teruel, también por el frío. Fue de las batallas más difíciles y más duras de toda la guerra civil. También fue la única batalla en la que los republicanos consiguieron conquistar, o mejor dicho, reconquistar una capital de provincia, que fue Teruel. Lo que pasa es que duró muy poco tiempo en manos republicanas porque fue tomada de nuevo en febrero del 38 por las tropas franquistas. Bueno, pues una vez acabada la batalla, se ve que al bueno de Pedro Montoya le dijeron, bueno, tienes unos días de permiso, vuelve a tu casa, descansa. Y el hombre pues fue a su casa, y ¿cuál es su sorpresa cuando resulta que ahí le detienen? ¿Pero por qué me detenéis? No, pues porque es que te hemos notificado porque tenías que presentarte para ir a filas y resulta que no te has presentado. Entonces eres un desertor. Y por ser un desertor le mandaron al campo de trabajo de Hospitalet del Infante. Hospitalet del Infante está un poquito más al sur de Tarragona. Es una zona donde hoy en día hay unas urbanizaciones, no queda nada de este campo de trabajo. La verdad es que es bastante poco conocido tanto este campo de trabajo como el resto de campos de trabajo que tenían los republicanos. Y bueno, lo que estaban haciendo ahí en el año ya 38 era vaciar las cárceles y utilizar a estos presos franquistas, ¿no? U otro tipo de presos, pues para trabajos forzados, básicamente, para construir defensas y para trabajos forzados, lo que podríamos pensar casi de un campo de concentración nazi o de un gulag soviético. O sea, eran lugares muy duros donde mucha gente fallecía por enfermedades. Y ahí le metieron al pobre de Pedro Montoya, cuando resulta que él había estado combatiendo en la batalla del Ebro a favor de la República, ¿no? O sea, seguramente ahí coincidiría con muchos otros prisioneros que harían los republicanos durante esta misma batalla. Bueno, ahí estuvo un tiempo y luego ya salió del campo de trabajo y volvió a enrolarse en las filas republicanas. Me imagino que tardase, pues no sé, unas semanas, unos meses en poder demostrar que efectivamente él estaba como voluntario en el frente. O quizá más que el tiempo que él tardó en demostrarlo, fue el tiempo que los republicanos tardaron en querer entenderlo. Porque, claro, hay que entender que Pedro Montoya era anarquista y, como he dicho antes, ya había una ruptura de los marxistas y los anarquistas. O sea, ser anarquista tampoco era una buena carta de presentación dentro de la República Española o dentro de este bando republicano de la Guerra Civil, allá por el 38. Entonces, bueno, pues ahí se tuvo que comer unos cuantos meses en este campo de trabajo. Y después, pues cuando volvió al frente, le asignaron en la 23ª Brigada Mixta para irse a la batalla del Ebro, otra de las batallas duras en el que, bueno, pues los republicanos intentaron romper esta barrera del Ebro. Fue un intento totalmente desesperado, con más sentido político que militar.
y bueno, pues la verdad es que les salió mal, fue otra batalla donde murió muchísima gente y a partir de ahí ya los franquistas pues entraron por la zona de Cataluña y básicamente arrasaron, ¿no? Iban arrollando por Cataluña. Pedro pudo sobrevivir a la batalla del Ebro, le destinaron en Las Garrigas, esto es una comarca que está en Lérida, pues para intentar defenderse del avance franquista, defender o yo qué sé, o retrasar el avance franquista, ¿no? Bueno, el caso es que el día 5 de noviembre de 1938 Pedro entró en combate dentro de una ofensiva republicana dentro del contexto de la batalla del Segre, que es otra batalla menos conocida pero que fue muy muy sangrienta. Como digo, entraron en combate en esta ofensiva del 5 de noviembre y 5 días más tarde, pues Pedro Montoya cayó abatido y falleció. Falleció en la zona del Puntal Redó, una zona montañosa, y bueno, pues ahí falleció este pobre hombre un mes antes de cumplir 19 años. Bueno, esto es una vida trágica, ¿no? Una triste historia, pues como tantas otras tristes historias tiene la Guerra Civil Española. Al final, cualquier guerra pues consiste en mandar a un montón de muchachos, o de jóvenes, o de hombres, o de mujeres, a morir y a matar por una causa que no es suya. Tal fue el caso. Y acabó pues con un simple homenaje, un homenaje tan simple como que metieron a 18 muchachos muertos en una fosa común, encima pusieron una piedra y eso fue todo el homenaje. A ver, se cree que uno de esos 18 muchachos es Pedro Montoya, pero bueno, pues vaya usted a saber, ¿no? Desde luego coincide con el momento en el que se hizo esta fosa y coincide también el lugar. Algún otro miliciano sacó las pertenencias de Pedro Montoya y se las mandó a la familia. Esto era algo que se solía hacer. Algún amigo o algún camarada, bueno, pues intentaba hacer lo que quisiera que hiciesen con su familia si a él le pasaba lo mismo. Bueno, la familia lo guardó y de hecho la familia tenía bastante buen recuerdo de Pedro Montoya, hasta el punto de que un hermano suyo, un hermano de Pedro Montoya, llamó a su hijo también Pedro. Le llamó Pedro en homenaje a su hermano. Y este Pedro Montoya, sobrino de Pedro Montoya Bernal, pues ha ido recorriendo un montón de archivos para poder trazar el recorrido que hizo su tío durante la Guerra Civil. Es algo que, oye, pues de manera personal le ha supuesto un reto. Tenía más o menos todo el puzzle montado y solamente le faltaba un interrogante interesante, y era una moneda de 10 céntimos, una perra gorda que llamaban en la época, que indicaba en su contramarca Rosita. O sea, dentro de las pertenencias de Pedro Montoya estaba esta moneda, ¿no? Indicaba Rosita. Y bueno, pues a ver, cualquiera que lo viese diría, bueno, pues esta Rosita pues debía ser algún tipo de novia suya, alguna amante, alguna chica que tuviese él en el pueblo y que la quisiera llevar, ¿no? Claro, en muchos casos lo que hacían era llevar una foto, pero eso implicaba que podrían tener una foto y la mayor parte de las veces no lo tenían. Entonces se ve que Pedro Montoya, a falta de foto, simplemente agarró una moneda de 10 céntimos de 1870 y ahí grabó de manera muy rudimentaria la palabra Rosita, grabando sigla por sigla. Bueno, esto a nosotros nos puede parecer una cosa muy simple. Decimos, bueno, casi despreciable, ¿no? Qué cosa más tonta. Pero hay que ponerse en la piel de este muchacho. Un muchacho desesperado en los campos de Aragón, en los campos de Cataluña, en una guerra. Un chico de 18 años, con ideales que volaban alto, pero que seguramente se diese cuenta de que aquellos ideales de poco valían en comparación con la vida humana. Y ahí el hombre tenía pues esta pequeña moneda, este recuerdo, un recuerdo
que le permitía recordar que alguien en su casa le amaba, ¿no? Le permitía recordar que había un hogar, un amor a donde regresar, ¿no? Un motivo para seguir vivo, un motivo para sobrevivir a esa guerra y poder llegar a casa y poder construir una familia con su querida Rosita. Claro está que nadie sabía quién era esta Rosita. La familia, al parecer, nunca lo supo. Y nunca lo supo hasta el año 2023, en el que el sobrino de Pedro Montoya, después de recorrer 1000 archivos, fue finalmente al Archivo Municipal de Hospitalet. Y ahí resulta que pudieron dar con esta mujer, pudieron dar con Rosita. Y eso no es todo, y es que Rosita estaba viva. Aquella muchacha que por entonces tendría, no lo sé, 15, 16, 18 años como mucho, seguía viva en 2023. Obviamente no ha trascendido su identidad, lo único que ha dicho el archivo es que es una mujer centenaria, lo cual también, bueno, pues es una obviedad. No sabemos si esta mujer intelectualmente está íntegra, muy probablemente no, porque ya son edades muy avanzadas, donde, bueno, pues digamos que nosotros no estamos hechos para vivir tantos años de manera íntegra, pero yo estoy seguro que a esta mujer todavía se le dibujaría una sonrisa y todavía se le caería una lágrima cuando oye mencionar a Pedro Montoya Bernal. Espero que os haya gustado esta historia. Un saludo y hasta pronto.